Así es, familia, se llegó el momento, llegó la hora de que esta nueva Hero Hun 125R, más conocida como la Strength, esté en puntos de venta muy pronto, porque por medio de una publicación de Hero Colombia se dio a conocer este video. Hey, Sebas, ¿qué hora es? 1:25. 125. Sí, si has visto que el 125 se repite un montón en todo. ¿Qué será eso, parce? Yo creo que es un mensaje. Véalo. 125. Hey, ¿cuántas canciones cantaste en el día? Como si fuera poco, 125 es el nombramiento de esta semana. Quiero mencionarles de que en Guatemala ya se dio a conocer esa motocicleta, está en la plataforma oficial y por supuesto que ya muchas personas la adquirieron y ya están disfrutando de esta máquina. Quiero mencionarles de que le voy a dar a conocer sus especificaciones técnicas para que ustedes la conozcan y tengan referencia, y su precio equivalente, porque dado el caso al precio de lo que tenemos en Guatemala y a lo que tenemos aquí en Colombia, la diferencia no es tanta. Recuerden que si comparamos motocicletas que hay aquí en Colombia, como la que es la Ignitor 125 y tanto como la nueva XT 150, de las cuales llegó con un precio bastante interesante que llegó en 8.590.000, aquí nos vamos a dar la idea, esta moto va a llegar muy barata. Así que muy atentos porque esta noticia es para ustedes. Así que llegó competencia, papá. Para los que tenemos esa Ride de 125, los que tenemos esa GNS 125, ay, ay, ay. nos llegó la competencia directa, la nueva Strength 125R. Así que vamos a comenzar hablando un poquito acerca de su diseño, que la verdad me llamó muchísimo la atención. Desde que la vi en la feria de las dos ruedas, yo dije, wow, esta motocicleta es bonita, es agresiva. Y sobre todo ese diseño que tiene, ese faro principal, mejor dicho, no sé de qué animalito lo tomaron, pero está brutal, muchachos. Sus tapas laterales le dan ese porte dinámico, aerodinámico, mejor dicho, su asiento doble sillín alto para el parrillero, que la verdad se va a sentir, mejor dicho, como si fuera en una motocicleta de esas grandes, ¿no? De cilindrajes grandes. Pero bueno, de verdad que esta motocicleta está muy bien equipadita para que ustedes puedan observar. Así que nada, vamos a hablar de esta motocicleta y su ciclomotor, lo cual nos brinda una cilindrada de 124.7 centímetros cúbicos con un motor 4 tiempos SOHC de 2 válvulas. Y también nos brinda una potencia de 10.72 caballos de potencia a 8.250 revoluciones por minuto. Un torque de 10.4 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Recuerden que esta viene con un encendido eléctrico y a patada, lo cual es un punto muy interesante. Su sistema de compresión es de 9 a 9 a 1 igual, identificado para echarle combustible corriente, el cual también tiene una capacidad de 10 litros. Les menciono que tiene un sistema de alimentación, la cual es por medio de carburador. ¿Listo? No es inyección electrónica, es carburador. Pues esto no lo teníamos como tal presente porque estuvimos en la feria de las dos ruedas y estuvimos viendo esta motocicleta, la cual ya les voy a ir mencionando, no me voy a adelantar. Tiene una transmisión mecánica de 5 velocidades, tiene también lo que es unas suspensiones adelante telescópicas hidráulicas. Tiene freno de disco de 240 milímetros, y es aquí donde le iba a mencionar antes de que les mencionara esto a tiempo, y es que esta ahora viene con sistema IEBC, es decir que no viene con ABS en el momento, para que tengan esa idea. En el momento viene con suspensiones atrás ajustables hidráulicas en 7 posiciones y un freno de tambor de 130 milímetros, lo cual como les digo, son sistemas de frenos integrados, el cual vamos a tener en esta motocicleta. Sus llantas adelante de 90-90 RIN 17 sin cámara, atrás de 120 a 80 a RIN 17 sin cámara. Su peso es de 133 kilogramos, bastante liviana para poder maniobrar, muchachos. Esa motocicleta se va a soltar, mejor dicho, solita. Peso a comparación de la TBS Ride de 125, que está en 134, es un gramito de diferencia.
y a la NS 125 de Pulsar. No sé qué opinan ustedes sobre esta motocicleta, y si les menciono que tiene todos sus apartados, lo que es diseño deportivo y agresivo, potencia y velocidad, conectividad inteligente, lo cual vamos a tener todos los apartados necesarios para conectar nuestro dispositivo móvil. Vamos a tener un tablero completamente digital donde vamos a ver todos los apartados necesarios que necesitamos en esta motocicleta. No sé qué opinan sobre esta poderosa máquina, las cuales tienen un buen potencial, muchachos. Les menciono, este motor de 125 es Sprint EBT, lo cual significa que te lleva de 0 a 60 kilómetros en solo 5.9 segundos. O sea, súper rápido, ¿no? Esta motocicleta despega muy bien. La suspensión adelante, que no se lo había mencionado, es de la marca Showa de 37 milímetros, lo que nos da mayor estabilidad y un control en esta motocicleta. Si vemos la parte del faro, rápidamente resaltando esos punticos, es que tenemos unos faros integrados. Tenemos estos que le dan el pote dinámico, pero aquí hay un punto muy importante a resaltar, y es que si un faro de estos se reventara, tocaría comprar todo, porque estas no son de bombilla normalmente, sino de unas lucecitas LED, igual como lo tiene la TBS Raider 125, como muchos lo han podido apreciar. Así que es un punto muy interesante a resaltar y que ustedes puedan ver. Así que tenemos esta moto en tres colores: color rojo, color azul y color negro. Tres colores principalmente es lo que vamos a tener presente. Y ahora sí, vamos a llegar al punto importante, y es su precio. ¿Cuánto vale esta motocicleta? En Guatemala, escuchen bien, en Guatemala el precio está en 14.890 quetzal, lo que equivale aquí en Colombia, transfiriéndolo aquí a Colombia, ojo, porque esto es un cambio que estoy realizando, y es de 7.962.000 pesos. O sea, la diferencia no es tanta aquí a comparación a Colombia, si llegaría, pero como yo les dije anteriormente, esto lo podemos comparar con dos motocicletas que tenemos aquí en el mercado, como la XT150 y la Ignitor 125. Y si vemos, el precio de esta motocicleta está en 6.900.000 pesos. Y el de la XT150 es de 8.590.000. O sea que, ¿cuánto valdría esta moto? Pues por lo regular, el precio equivalente que le estoy colocando a esta moto sin matrícula podría estar entre unos 7 millones a 7.600.000 pesos. Esto es un promedio que le aumentamos de más. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados próximamente de esta motocicleta. Para que estén muy atentos, recuerden que muy pronto la tendremos en puntos de venta, ya que se está anunciando en muchos canales de red. Así que muy pendientes y conectaditos. Así que no siendo más, me despido y hasta un próximo video. Conectaditos, activen la campanita para que no se pierdan esta información, porque ahí se la vamos a estar dando a conocer. Bendiciones para todos.